Es que me salté. Entonces comenzamos, no hay lío aquí. Ya, los decía, o sea, estos pares craneales, ¿no? Ustedes ya han visto todos los pares craneales. Aquí los clasifiqué. Si pasa otra cosa, me avisan ya. Si no se está presentando, o no están viendo, o no se escucha, o cualquier cosa. Entonces, en los pares craneales tenemos aquí dividido cuáles son sensoriales, motores y mixtos. Entonces, entre los nervios que son sensoriales, tenemos al nervio olfatorio, nervio óptico y nervio vestíbulo coclear. ¿Ya? Son sensoriales. Entre los motores tenemos al nervio troclear, abducen, accesorio espinal e hipogloso. ¿Ya? Motores. Y los mixtos, el oculomotor, ¿se acuerdan, no? Es motor, pero también es vegetativo. Entonces, si tiene más de una fibra, es automáticamente considerado un nervio mixto. Nervio trigémino, facial, glosofaringio y vago. Esta es la división de todos los pares craneales según sus fibras que poseen. Entonces, sí, nos toca nervio facial, ¿no? El nervio facial es un nervio mixto, nervio mixto. Entonces, decimos que es un nervio mixto. Tiene fibras motoras. ¿Motor para qué? Para los músculos de la mímica facial. ¿Ok? Músculos de la mímica facial. Vegetativo, ¿para qué? Cuando es vegetativo, nosotros entendemos segregar sustancias, segregar algún líquido. ¿Ok? Entonces, por vegetativo, entendemos que el facial inerva a la glándula lagrimal, a la glándula sublingual y submandibular. Sensorial. Cuando escuchamos sensorial, no se nos tiene que venir un sentido especial. ¿Ya? En este caso, el gusto, el nervio facial tiene relación con el sentido del gusto. Y sensitivo por la sensibilidad del conducto auditivo externo. ¿Bien? Y también de la membrana timpánica. Entonces seguimos. Ya esto se lo tienen que saber de todos los pares craneales, ¿no? Es algo tedioso, pero tenemos que memorizarlo. El origen real y origen aparente. Origen real, nos referimos dónde nace realmente, o sea, dónde está su núcleo en el, pues puede estar en el mesencéfalo, en el puente o en el bulbo, ¿no? A eso nos referimos con origen real. ¿En qué parte está su núcleo del tallo encefálico? Y origen real, origen aparente, donde nosotros ya lo podemos ver. Origen aparente, donde se hace visible más claro. Entonces, en el origen real del nervio facial, como hemos dicho, es un nervio mixto, pues tiene orígenes distintos, ¿no? Su origen motor. El origen motor se denomina núcleo del facial, simplemente, ¿ya? ¿Cuál es el origen motor? Es el núcleo del facial situado en la sustancia gris del puente, ¿ya? Del puente de Barolio. Núcleo motor. Núcleo vegetativo. Sus núcleos vegetativos igualmente están en el puente de Barolio y son el núcleo lágrimo-muconasal o simplemente núcleo lagrimal y núcleo salival superior. ¿Ok? Son sus núcleos vegetativos. Su origen real sensitivo sensorial, tenemos el ganglio geniculado. ¿Ok? Ganglio geniculado. Esto es su origen real. Su origen aparente, el surco bulbopontino, recuerden, ¿no? El surco entre el puente y el bulbo raquídeo, ¿ya? Y aquí sus relaciones, sale lateral al 6, o sea, al abducen, y medial al vestíbulo coclear, sale en el medio de ambos. Ya, esta imagen, bueno, aquí está todo lo que es el nervio facial, así que necesito que me comprendan bien esta imagen, ¿ok? Ya, este es un resumen que, bueno, lo hicimos.
porque no había un dibujo específico para lo que era para el nervio facial. Entonces aquí tenemos, esto es el puente, ¿ya? Puente. Entonces, hemos dicho que es un nervio mixto. Su núcleo motor es este. Ya ven aquí donde está la M. Núcleo motor del facial. Vemos que el núcleo motor del facial hace una curva antes de salir del puente de Baroglio. Esta curva se denomina rodilla interna del facial, ¿ya? Y lo que está en el centro es el núcleo del nervio abducen. Núcleo del nervio abducen. Entonces lo que hace es rodear a ese núcleo, ¿no? Entonces al rodearlo forma una eminencia que sobresale en el cuarto ventrículo. Y ustedes se acuerdan de la eminencia teres, ¿no? Eminencia redonda que estaba formado por el núcleo del abduce, ¿ya? ¿Quién lo forma una rodilla? Pero el núcleo motor del nervio facial. Ese es su origen motor, ¿no? Su origen vegetativo. Aquí tenemos los dos vegetativos. Uno, lágrimo muconasal, y el otro, ¿cuál era? Ya. A ver, un ratito. Perdón. Ya, núcleo lágrimo muconasal y el núcleo salival superior, ¿no? Van a disculpar, es que se me olvidó. Lágrimo muconasal y salival superior. Y aquí el origen sensitivo sensorial está afuera, ¿no? Siempre está afuera del tronco encefálico. Entonces aquí está el ganglio geniculado. Ahí están todos sus orígenes. Ya este que ven aquí, el celeste, es el nervio vestíbulo coclear. Y este rojo es el nervio intermediario. Ahorita entendemos por qué están aquí. Entonces ven esta cajita, este cuadrito de amarillo. Ese es el conducto auditivo interno. Acuérdense, el conducto auditivo interno estaba localizado en la pared postero superior de la porción petrosa, ¿cierto? Y ahí ingresaba lo que son, o sea, ingresaban varias estructuras, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué estructuras ingresaban por ahí? Ya. Entonces, como nadie se recuerda, por el conducto auditivo interno, recuérdense el memo técnico, es vestíbulo, ingresa fácil al laberinto, ¿ya? Esto decimos porque por el conducto auditivo interno ingresa el nervio vestíbulo coclear, ¿ya? Vestíbulo, nervio intermediario, que es este rojo, ¿ya? Intermediario de Brisbert, ¿no? Fácil, el nervio facial también ingresa, laberinto por la arteria y vena laberíntica, ¿ya? Entonces todo eso ingresa por el conducto auditivo interno. Y después el nervio facial a la altura del ganglio geniculado forma una rodilla, ¿ya? Un codo, podríamos decir, se dobla hacia otra dirección. Ahí es la rodilla externa del facial. Y aquí vemos que también cambia de dirección a la altura del aditus antro, ¿ya? O entrada al antro mastoideo, más fácil. Entonces, deducimos que el nervio facial tiene tres porciones. Una porción laberíntica, ¿ya? Porción laberíntica, que es del conducto auditivo interno hasta el ganglio geniculado. Porción timpánica, del ganglio geniculado hasta la entrada al antro mastoideo, y porción vertical, ¿no? Porción vertical o mastoidea, ¿ya? Y acuérdense las medidas, la porción laberíntica, 3 a 4 milímetros, la porción timpánica, 1 centímetro o 10 milímetros, y la porción mastoidea, 15 milímetros. Sus relaciones de estas porciones. Entonces aquí tenemos el nervio, la porción laberíntica, que se encuentra, es entre la cóclea y el vestíbulo, ¿ya? Si les preguntan, ¿no? ¿Cuál es la relación de la porción laberíntica? Se encuentra entre la cóclea y el vestíbulo. Porción timpánica, por la pared interna de la caja del
tímpano, ¿ya? Esa es su relación. Pasa por la pared interna de la caja del tímpano. Y su otra porción, la porción mastoidea, pasa posterior al músculo estapedio y al lado de las celdas mastoideas, ¿ya? Sus relaciones, ¿no? Ahora, y finalmente sale por el agujero estilomastoideo, ¿no? Recuerden el agujero estilomastoideo, detrás de la apófisis estiloides y anterior a la apófisis mastoides, ¿no? Por eso, estilomastoideo. Acompañado junto con la arteria estilomastoidea. Luego se dirige hacia la glándula parótida, dividiéndose en dos ramas terminales, uno superior, temporofacial, y otro inferior, cérvico-facial. ¿Ya? Esto es, bueno, es como general el nervio facial. ¿Han entendido alguna duda aquí? Díganlo ahora. ¿Todo claro, chicos? Ya, entonces, vamos a ver, creo que hay alguien que... A ver, a los que no han podido entrar, van a disculpar, sí, pero como les digo, la grabación se va a subir, los voy a pasar el link, como hicimos la primera clase. Entonces, aquí todo claro, ¿no? Pasamos al siguiente. Entonces, aquí tenemos las ramas colaterales del nervio facial. Esta es una manera clásica de dividir estas ramas, ¿ok? Los dividimos ramas intrapetrosas y ramas extrapetrosas, ¿ya? Así de fácil. Intrapetrosas, los que nacen dentro del hueso, ¿ya? O dentro de la porción petrosa. Y una vez que sale por el agujero mastoideo, ya se denominan ramas extrapetrosas, ¿ok? Ramas extrapetrosas. Entonces, vamos a ver eso. Las ramas colaterales intrapetrosas tenemos aquí. Y este es su memotécnico. Lo que está de rojo es para que nos haga acordar, ¿ya? Pepe se está comunicando con la cuerda. Recuerden este memotécnico, es muy útil, ¿ya? Intrapetrosos. Pepe de petroso superficial mayor, petroso superficial menor, está de nervio estapedio, ¿ya? Estapedio o estribo. C es el sensitivo del CAE, o sensitivo del conducto auditivo externo, comunicando, es comunicante con la fosa yugular, y cuerda viene de cuerda del tímpano, ¿ya? Estos son sus ramas colaterales intrapetrosas. Colaterales extrapetrosas. Su memotécnico. Aurora se comunica de estilo lingual, ¿ya? Recuerden, ¿quién es la aurora? Auricular posterior, ¿ya? Comunica, comunicante con el gloso faringio o asa de Haller también, ¿ya? Digástrico, digástrico viene de es de digástrico. Estilo, estilo yoideo. Y lingual, el ramo lingual, ¿ya? Entonces, esto es la manera más clásica. Si les preguntan, ¿no? ¿Cuáles son? Intrapetrosos, extrapetrosos. Y nada más acuérdense del mnemotécnico y así ya se recuerdan de todas las ramas. No memorizar uno por uno, ¿ok? Ahora, funcionalmente se divide de otra manera, ¿no? ¿Cuáles de sus ramas son motores? ¿Cuáles de sus ramas son vegetativos? ¿Y cuáles son sensitivo sensorial? ¿Ya? Esto es funcionalmente. Entonces, los ramos motores, nervio del estapedio. Ya, acuérdense, en el hueso temporal había dos orificios, ¿no? Uno era para orificio de la trompa de Eustaquio y otro para el tensor del martillo, ¿no? Tensor del tímpano. El tensor del tímpano y el músculo estapedio son los dos músculos, ¿no? Que ingresan a la caja del tímpano.
Entonces, el nervio facial inerva al músculo estapedio. Acuérdense bien, ¿ya? El nervio facial inerva al músculo estapedio y el trigémino inerva al tensor del tímpano, ¿ya? Pero ahora nos toca facial, ¿no? Ese es un ramo motor. Nervio auricular posterior. Ya vamos a ver que hay tres músculos auriculares, anterior, superior y posterior. El posterior es inervado por el facial. Nervio estiloioideo. Ya acuérdense de todo el ramillete de Ziolano, ¿no? Ahí estaba el músculo estiloioideo. Y aquí está su nervio del estiloioideo. Y vientre posterior del digástrico. Igual aquí mucho ojo. El vientre posterior del digástrico está inervado por el nervio facial, ¿ya? El vientre posterior. Y el vientre anterior está inervado por el trigémino, ¿ya? Igual ahí diferente. Esos son los ramos motores. Ramos vegetativos, ¿ya? Ya. Ramos vegetativos. En los ramos vegetativos tenemos al pepe, ¿no? Y a la cuerda del tímpano. Vamos a ver ahorita su función, por qué son vegetativos. Hemos dicho lo que es vegetativo se relaciona con segregación de algún líquido. Entonces, nervio petroso superficial mayor, acuérdense de este petroso superficial mayor, sale por el hiato de falopio, ¿no? De la cara anterosuperior. ¿Sí? Ya. Entonces, acuérdense del petroso superficial mayor. Otro nervio vegetativo es el petroso superficial menor, ¿ya? Petroso superficial mayor y menor. Y el nervio, la cuerda del tímpano, ¿ya? Estos tres son ramos vegetativos, ya no se olviden. Y por último, sensitivo sensorial, sensitivo sensorial. Sensitivo del conducto auditivo externo, ¿no? Ya es un nervio sensitivo, comunicante de la fosa yugular. Es un ganchito, ¿no? ¿Me ayudas? ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Es un gancho que aprieta así. Ya. Entonces, comunicante de la fosa yugular. Ya, acuérdense de esta. En el fondo de la fosa yugular había un orificio. ¿Recuerdan, no? El ostium introitus. ¿Quién está con su micrófono prendido? Ya. Acuérdense que en el fondo de la fosa yugular estaba el ostium introitus, ¿no? Por donde pasaba el ramo auricular del nervio vago. Entonces, el facial se comunica con el nervio vago, ¿no? Por mediante este, comunicante de la fosa yugular. Comunicante del glosofaringio o asa de Haller, ¿ya? Y ramo lingual. Estos son sensitivo sensoriales. Entonces, aquí otra forma de división de las ramas colaterales del nervio facial. Ya, esto igual me van a entender bien, aunque ya sí se nota bien, creo. Entonces aquí tenemos secreción de la glándula lagrimal, submandibular y sublingual. Aquí vamos a ver la función de los nervios que tenían fibras vegetativas, ¿ya? De las ramas colaterales que eran vegetativas. Entonces, mucho ojo aquí. Aquí tenemos donde nacen los dos núcleos vegetativos, núcleo lágrimo-muconasal y núcleo salival superior. De ahí nace el impulso, ¿ok? Entonces esto ya sería nervio facial, nervio facial, nervio facial. Esto es el ganglio geniculado, ¿ya? Ganglio geniculado. A la altura del ganglio geniculado nace este ramito. Este nervio es el nervio petroso mayor o nervio petroso superficial mayor.
que tenía fibras vegetativas, ¿cierto? Entonces, por el hiato de falopio, acuérdense, sale por el hiato de falopio. A su salida, se une con otros dos nervios, el nervio petroso profundo mayor, que sería del nervio glosofaringio, y se une una rama del plexo carotidio, ya de la carótida interna. Entonces, los tres se unen, ya el petroso mayor del glosofaringio y una rama del plexo carotidio y forman este nervio, ya nervio vidiano, ya más fácil, nervio vidiano o nervio del conducto pterigoideo. Acuérdense, ¿no? De la apófisis pterigoides. Había un conducto, era conducto pterigoideo, ¿no? Entonces, este nervio vidiano pasa por ahí. Ya pasa por el conducto pterigoideo, ¿ya? Y posteriormente también atraviesa el agujero rasgado anterior, al agujero lacerado anterior, ¿ya? Que se formaba entre el esfenoides y el temporal, ¿no? Entonces, al pasar por ahí, llega aquí. Este es el ganglio esfenopalatino. Ganglio esfenopalatino. Entonces, acuérdense aquí, para hablar del ganglio esfenopalatino, acuérdense del nervio maxilar, que ya lo han, bueno, era unas ramas del trigémino, ¿no? Este que está pasando por aquí es el nervio maxilar. Una de sus ramas del nervio maxilar envía al ganglio esfenopalatino, que sería este, el nervio esfenopalatino también, ¿ya? O sea, tiene el nervio esfenopalatino, va al ganglio esfenopalatino. Hacen sinapsis y aquí se divide en dos fibras. Lo que se dirige hacia abajo, llamamos nasales para la mucosa nasal. Y lo que asciende arriba por el nervio esfenopalatino, luego el nervio maxilar. Y por último toma el nervio cigomático, ya, 10 minutos. Y por último toma el nervio cigomático, ya llega a la glándula lagrimal. Entonces, las fibras vegetativas se transmiten por estos nervios hasta llegar a la glándula lagrimal y producen lo que es secreción lagrimal, ¿no? O sea, las lágrimas cuando alguien llora, ¿ok? Y lo que se dirigía inferiormente se dirige a la mucosa nasal, ya, a la mucosa nasal y produce secreción de moco, ¿ok? Entonces, ¿han entendido cómo se transmite este impulso? ¿Cualquier duda? Rápido. Ya, entonces nada. Ahora sigamos el otro impulso. Ya, esto igualmente toma el nervio facial, sigue el nervio facial, aquí toma este nervio, ya es el nervio cuerda del tímpano. Acuérdense que el nervio, la cuerda del tímpano, sale hacia el exterior por esta fisura, importante, fisura petrotimpánica, ¿no? Fisura petrotimpánica. Al salir por la fisura petrotimpánica, se une al nervio lingual, ¿ya? Se une al nervio lingual, que es rama del trigémino. Se une al nervio lingual y el nervio lingual conduce las fibras hacia estos dos ganglios. Perdón, hacia estas dos glándulas. Glándula sublingual y glándula submandibular. ¿Ya? Recuerden eso. Entonces, para llegar hasta estas dos glándulas, toma la cuerda del tímpano, nervio lingual y llega. ¿Ya? Glándula sublingual, glándula submandibular. Para llegar a la glándula lagrimal, toma el nervio petroso mayor, se une con otros dos nervios y forma el nervio vidiano. ¿No ven? Nervio vidiano. El nervio vidiano llega hasta el ganglio pterigopalatino o esfenopalatino y se divide en ramos superiores y ramos inferiores. Los inferiores para la mucosa nasal, ya para los cornetes también, ¿no? Y el superior para la glándula lagrimal, ¿ya? Entonces aquí provoca secreción de moco y aquí secreción de lágrimas. Entonces todo claro ahí, ¿no? Y con esto terminamos. Ya no va a alcanzar tiempo. Esta es secreción de la parótida, ¿ya? Pero
para que no haya confusión aquí, ponerles así de claro, la glándula parótida está inervada por el nervio glosofaringio, ¿ya? Nervio glosofaringio. El nervio facial solo conduce las fibras, ¿ok? El que lo inerva la parótida es el nervio glosofaringio. Entonces aquí solo vamos a ver cómo es su trayecto. Aquí tenemos el nervio facial, este es el nervio petroso mayor, entonces en este caso toma el nervio petroso menor, ¿no? Este sale por el hiato accesorio, que está al lado del hiato de Falopio. Igualmente se une con el nervio petroso menor del glosofaringio y una rama del plexo de la arteria meningia media, ¿ya? Ambos se unen y estas fibras se conduce al ganglio óptico, ¿ya? Llega hasta el ganglio óptico, ¿ya? Hasta ahí llega. Lo que pasa después del ganglio óptico es que el ganglio óptico se comunica con el nervio auriculotemporal y finalmente llega hacia la parótida. Y así producimos secreción de saliva para la parótida, ¿ya? Pero recuerden, les dije que el facial no inerva la parótida, simplemente conduce estas fibras y el que inerva realmente es es el nervio glosofaringio, ¿no? Su rama aurículo temporal. Entonces, mm, sí, eso es, ya, eso es todo a la presentación. ¿Alguna duda, chicos? Tenemos algún tiempo todavía. ¿Alguna duda que no hayan entendido sobre este transporte de impulsos? Hola, hola. Entonces, ¿todo claro, chicos? ¿No hay dudas del nervio facial? ¿Cualquier cosa? El nervio está pedio, sí. Ah, el nervio estapedio. Bueno, aquí no tengo un dibujo donde se muestre el nervio estapedio, ¿ok? Pero lo podemos ubicar así, a ver, ahí está. Por esta foto nos vamos a ubicar. Aquí en la tercera porción, en la porción mastoidea, les había dicho que pasa posterior al músculo estapedio, ¿ya? Entonces, de la tercera porción del nervio facial es donde nace el nervio para el músculo estapedio, ¿ok? Perdón, no encontré buenas imágenes así para mostrarles, pero nace de la tercera porción a esta altura. Mm, ya. Y no, Duda, chicos. gracias. Pues, entonces, recuerden del nervio facial esto, ¿ya? Ya sus ramas colaterales, intrapetrosas, extrapetrosas, funcionalmente, y este transporte de impulsos. Entonces, con nervio facial llegamos hasta aquí, ¿ok? Vamos a tomar un descanso todos hasta las 3, por falla. A las 3 hacemos músculos de la mímica y también lo que es celda parotidia. Hasta las 3, chicos. Yo sí.